Hablemos del deseo. Esa fuerza que, bueno, nos mueve a todos. Es una de las experiencias humanas más fundamentales. Pero, ¿qué es exactamente? La verdad es que es mucho más complejo de lo que solemos pensar. En este análisis vamos a desempacar su naturaleza multifacética para entenderlo en toda su profundidad. Entonces, la pregunta central, ¿qué es el deseo? A primera vista parece simple, ¿no? Todos conocemos esa sensación, ese impulso. Pero cuando intentamos definirlo con precisión, bueno, ahí es donde empieza el verdadero desafío. Y justamente, esa es nuestra misión hoy. Ir más allá de ese sentimiento para descubrir la compleja maquinaria que se esconde detrás. Para lograrlo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, partiremos de una definición para tener un marco común. Luego, exploraremos el deseo desde 6 disciplinas diferentes. Después, veremos por qué ninguna de ellas, por sí sola, es suficiente. Y al final, vamos a integrar todo en una visión de conjunto que nos revele su verdadera naturaleza. Una naturaleza plural. Muy bien, empecemos por lo básico. Para poder analizar algo tan complejo, es fundamental tener un punto de partida común. Necesitamos establecer un marco conceptual que nos sirva de guía a través de las diferentes perspectivas que estamos a punto de explorar. Aquí la tenemos. Esta es la definición con la que vamos a trabajar. A ver, desglosémosla un poco. Primero, dice que es una orientación intencional y motivada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un simple reflejo, tiene una dirección. Segundo, que nace de una carencia percibida, es decir, de esa sensación de que algo falta. Y tercero, que busca alterar el estado, o sea, nos impulsa a la acción para cambiar las cosas. Perfecto. Con esa definición en mente, ahora sí pasamos al núcleo de nuestro análisis. Vamos a observar cómo esta idea del deseo se ve a través de los lentes de 6 campos académicos muy distintos, creando, como bien dice aquí, un verdadero mosaico de perspectivas. Y este es nuestro mapa para el recorrido que sigue. Empezaremos con la experiencia más íntima y personal, para luego pasar por la mente y el cerebro, y terminaremos con las grandes fuerzas sociales y culturales que moldean lo que queremos. Nuestra primera parada, la fenomenología. Esta perspectiva es interesante porque no se pregunta por las causas últimas del deseo, sino que se enfoca en describir cómo lo experimentamos directamente. Lo ven no como una pulsión ciega, sino como una forma específica de relacionarnos con el mundo. Desde esta mirada, la experiencia del deseo tiene varios niveles. En la base de todo está lo que se llama el deseo prerreflexivo, esa tensión corporal casi instintiva. Más arriba, encontramos un deseo ya reflexivo, uno que está alineado con nuestros valores y metas. Y en el nivel superior está el deseo lingüístico, el que toma forma en las historias que nos contamos sobre lo que queremos. Como decía Sartre, el deseo revela una falta, pero esa falta nos impulsa a un proyecto, abriendo todo un campo de posibilidades. Dejamos la experiencia consciente para sumergirnos en el psicoanálisis, que nos lleva a las estructuras más profundas e inconscientes. Aquí, la idea es que el deseo no es algo que simplemente tenemos, sino que está fundamentalmente estructurado por el lenguaje y por todo el orden simbólico en el que vivimos. Y dentro del psicoanálisis, claro, no hay una sola visión. Esta tabla nos muestra un poco la evolución. Freud, en un principio, lo ancló en la libido. Lacan, por su parte, afirmó que el deseo es siempre deseo del otro, mediado por el lenguaje. Y más adelante, Deleuze y Guattari lo replantearon no como una falta, sino como una fuerza productiva que la sociedad canaliza. Bueno, dejando atrás las estructuras simbólicas, la psicología contemporánea nos da modelos mucho más prácticos, enfocados en entender los engranajes de la motivación que están detrás del deseo. Y aquí nos encontramos con una distinción que es absolutamente crucial, la diferencia entre querer y gustar. El querer es el motor, el impulso que nos lleva hacia una recompensa. El gustar, en cambio, es el placer que sentimos al consumirla. Lo fundamental, y aquí está la clave, es que son sistemas independientes. Se puede querer algo con una fuerza inmensa, incluso cuando ya no nos gusta para nada. Claro, esta distinción que hace la psicología nos lleva de la mano al siguiente nivel, el biológico, porque la neurociencia hoy nos permite literalmente mapear los circuitos cerebrales que sustentan estas diferentes facetas del deseo. Y resulta que efectivamente, nuestro cerebro tiene sistemas distintos para el querer y para el gustar, principalmente ligados a la dopamina. La teoría de la sensibilización al incentivo usa esto para explicar la adicción. Las drogas pueden hiperactivar el circuito del querer, haciendo que el impulso sea abrumador, incluso si el placer, o sea, el gustar, ha desaparecido casi por completo. Bien, hasta ahora hemos estado dentro del individuo, en la mente y el cerebro.
Ahora vamos a ampliar el foco de manera radical. Las dos últimas perspectivas, la sociología y la antropología, nos recuerdan que el deseo nunca es un evento puramente personal, está profundamente configurado por el mundo social y cultural en el que estamos inmersos. El punto central aquí es que la sociedad nos enseña qué desear. La sociología, con el concepto de hábitus de Bourdieu, nos muestra cómo nuestra posición social va moldeando nuestros gustos. Y la antropología complementa esto al mostrarnos cómo los símbolos y rituales de una cultura son los que definen qué objetos son dignos de nuestro anhelo. Hemos recorrido 6 perspectivas fascinantes, cada una con su propio poder explicativo. Pero ahora viene un punto de inflexión en nuestro análisis. ¿Es alguna de ellas, por sí sola, suficiente para explicar un fenómeno tan complejo como el deseo? La respuesta corta es no, y el problema de tomar cualquiera de estas visiones de forma aislada es que nos lleva a un error muy común y muy importante, el reduccionismo, es decir, la tentación de creer que una sola pieza del rompecabezas puede explicarlo todo. Aquí tenemos 3 ejemplos muy claros. El reduccionismo biológico, que al explicar el deseo solo por neurotransmisores, ignora por completo su significado. El psicoanalítico, que al reducir todo a la sexualidad y la falta, deja de lado otros deseos. Y el sociológico, que al verlo solo como una construcción social, puede pasar por alto la experiencia corporal. Cada uno captura una parte de la verdad, pero se pierde el cuadro completo. Y esta cita nos da la clave de todo el asunto. El objetivo no es elegir una teoría ganadora. El verdadero trabajo intelectual consiste en integrar estas perspectivas para entender cómo los mecanismos neurobiológicos, las estructuras simbólicas y la experiencia vivida interactúan constantemente. Lo que nos lleva, lógicamente, a nuestra sección final. Es el momento de ensamblar todas estas piezas que hemos analizado para construir, ahora sí, una visión coherente y multidimensional del deseo. Y aquí está la gran síntesis. La conclusión es que el deseo no es una cosa, sino un fenómeno plural que tiene, de forma simultánea, 5 facetas inseparables. Es intencional como nos muestra la fenomenología. Es simbólico como lo plantea el psicoanálisis. Es motivacional como lo mide la psicología. Es neurobiológico en su base material. Y es social en su forma y contenido. Y entender esto tiene implicaciones muy prácticas. Para actuar con rigor en cualquier campo, sea la terapia, las políticas públicas o la educación, es indispensable abandonar las explicaciones simplistas y ser capaces de considerar todos estos niveles explicativos al mismo tiempo. Así que terminamos con una pregunta abierta. Ahora que vemos el deseo no como un simple interruptor, sino como este sistema complejo y dinámico que hemos descrito, ¿de qué manera podría esto cambiar nuestro enfoque hacia las metas, el bienestar o los grandes desafíos sociales? La respuesta, sin duda, es tan plural como el propio deseo.